Dios te bendiga y te guarde, mi apreciado amigo y hermano. En esta oportunidad te voy a hablar acerca de la arqueología bíblica. ¿Qué es la arqueología? ¿Para qué sirve la arqueología bíblica? La palabra arqueología se compone de dos palabras griegas, archaios y logos. La palabra archaios significa antiguo y la palabra logos significa estudio. La palabra arqueología significa el estudio de las cosas antiguas. Vamos a irnos a un viaje fascinante en el pasado, donde se descubrieron objetos antiguos que comprueban la veracidad de las Sagradas Escrituras. Objetos, medallas, jarrones, que nos muestran que los personajes bíblicos existieron. Mi nombre es Gustavo Corredor y vamos a irnos a esta maravillosa aventura. Pero antes de irnos quiero pedirte algo. Suscríbete al canal. Mira, la suscripción es gratis, no te va a costar nada. En la parte de abajo, la letra roja, suscríbete. Vámonos para el video. Seguimos con el video, mi apreciado hermano. Y vamos a hablar sobre la arqueología bíblica. ¿Está preparado? Bueno, comencemos. Voy a explicarte lo que es la estela de Mernetat. ¿Quién era Mernetat? Mernetat era un faraón y la estela es como un monumento antiguo en la cual se muestra faraón teniendo una conquista a los israelitas. En el libro de Jueces podemos notar ese texto que aparece en pantalla, cómo faraón tenía guerra o había oprimido al pueblo de Israel. En esta estela se ve, o estas estelas las hacían los faraones, pero solamente cuando tenían sus conquistas. En este caso notamos que el pueblo de Israel existió porque faraón estaba en guerra con este pueblo y lo había subyugado. Quiero explicarte también ahora sobre la correspondencia de Amarna. ¿Quién era Amarna? Amarna era una región, no era una persona, era una región en el antiguo Egipto donde una campesina egipcia encontró unas cartas. Estas cartas las escribía un general egipcio al faraón y en las cuales había unas guerras. Esto en el tiempo de Josué. Y las cartas decían que los hebreos estaban conquistando la tierra. Entonces, en el libro de Josué, capítulo 10, verso 29 al 33, nos dice que Josué, Dios le estaba dando victoria tras victoria en las conquistas. En este caso, esta correspondencia de Amarna nos muestra cómo realmente el pueblo de Israel existió en los días de Josué y que el relato bíblico, todo lo que aparece en el libro de Jueces, en el libro de Josué, todas estas fascinantes historias de la conquista de Jericó y todas estas demás historias nos muestran la autenticidad de las Sagradas Escrituras. También, como podemos notar ahí en pantalla, la muralla de Jericó, mira las ruinas, que comprueban que realmente el pueblo de Israel existió y que Dios hizo milagro tras milagro en el pueblo de Israel. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las tablas de arcilla que cocían en horno y el papiro. El papel llegó al Oriente Medio alrededor de la Edad Media. Y en la antigüedad utilizaban papiros. Como ustedes pueden notar, aquí en la cueva, en esta cueva que aparece aquí de Qumran, la cueva aquí que está en el Mar Muerto, a las orillas del Mar Muerto, se encontraron estos papiros, pergaminos que comprueban la veracidad del Antiguo Testamento. Quiero también notar de Akenatón. ¿Quién fue Akenatón? ¿Qué sabe usted de Akenatón? El faraón hereje. ¿Cómo así que el faraón hereje? Sí, Akenatón. Recuerde que en Egipto había mucha diversidad de dioses. Isis, Osiris y otros dioses paganos. En Egipto había muchos dioses. No eran monoteístas, no creían en un solo dios. Y Akenatón quiso implantar la creencia de que existía solamente un dios. Pero Akenatón no creía en el Dios verdadero. Aunque la adoración se basaba en el dios Sol, Akenatón tenía la idea de que hay un solo Dios verdadero. Y eso se debe a que el Dios de Israel humilló a los dioses de Egipto. Y este faraón existió alrededor del año 1380, un poco después de que el pueblo de Israel saliera
de la tierra de Egipto. O sea, esto nos muestra cómo el poder de Dios impactó a este faraón. Recuerde lo que Dios dice: yo te he puesto a ti, hablando de faraón, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Vamos a hablar ahora acerca de los semitas. ¿Quién fueron los semitas? ¿Qué fueron los Hicsos? Voy a hacerte una pregunta. ¿Por qué los egipcios se aborrecían a los hebreos? Cuando murió Jacob, muchos de los ancianos de los egipcios se fueron al entierro del padre de José, y aún así lloraron los egipcios, que los moradores de Canaán dijeron: gran lloro es este de los egipcios. ¿Por qué los egipcios estaban llorando a un hebreo? ¿Por qué cree usted eso? Te voy a explicar, y la arqueología nos ayuda a complementar esto. Porque el faraón que estaba gobernando en aquella época era semita, o sea, de la descendencia de Set. Eran extranjeros. Los semitas significa gente extranjera de las montañas que gobierna. O sea, los semitas gobernaron Egipto, y había un faraón que tenía etnia con los hebreos. Por eso es que notamos que José manda a traer a Jacob con sus hermanos, y ellos entran a la tierra de Egipto, y el faraón les da tierras, y el faraón es amigable con los hebreos. ¿Por qué? Porque este faraón era semita. Ahora, nótese esta pintura de Egipto, donde está entrando un grupo de hebreos en sus asnos, en sus burritos. Esta pintura, sin duda alguna, es cuando Jacob estaba entrando a Egipto con sus hijos. En la antigüedad no existía el papel ni los libros, y para conmemorar eventos históricos lo grababan así en tablas de piedra o en las paredes, para que las generaciones futuras leyeran y entendieran este contenido. También podemos notar aquí la pesa de pin. Mire, este pin es una moneda antigua con la cual los israelitas cancelaban. Note el relato bíblico que aparece ahí en el libro de Samuel, cómo los israelitas iban a los filisteos para afilar sus hachas, y costaba un pin. Note esta moneda. Miren estas otras monedas antiguas, los denarios y demás monedas que comprueban que existió el pueblo de Israel y que los relatos bíblicos son verdaderos. Nótese también ahí esta pieza antigua donde dice que yo maté a Jorán, rey de Jerusalén. Note las letras que están ahí en hebreo. O sea, esto nos muestra que existieron los personajes antiguos. Y ahí en la misma inscripción dice la casa de David. O sea, existió la casa de David. Note esta moneda donde se habla del profeta Jeremías. Profeta Jeremías, interesante, siervo de Jehová. Y además de eso hay mucha más evidencia, jarrones y otras piezas antiguas que nos muestran que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Mi nombre es Gustavo Corredor. Suscríbete al canal. Vamos a pasar mucho más contenido interesante, contenido que nos muestra y nos revela cómo Jehová, el Dios de Israel, es verdadero, cómo la Biblia es la palabra de Dios. Confía en la Escritura, lee la Escritura. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dios te bendiga y te guarde. Suscríbete y comparte este video.